y empezamos. Bien, bueno, arrancamos entonces con la unidad de reino protista. Vimos la semana pasada el reino Monera y hoy tenemos que arrancar con reino protista. Antes de empezar, les comento que este reino es un reino que es muy difícil establecer características comunes a todo el reino. Porque la realidad es que van a ver que cuando veamos, qué sé yo, fungi o plantae o animalia, hay ciertas características que podemos mencionar como comunes a todo el reino o a todos los individuos del reino, pero en protista no. En protista la única característica que todos los individuos comparten es la de tener célula eucariota. Porque la realidad es que no tienen otras características en común. Hay una diversidad dentro del reino protista. Hay un mezcoliche de cosas dentro del reino protista que en realidad los individuos que están en el reino protista son todos aquellos que no entraron ni en Animalia, ni en Fungi, ni en Plantae, y los pusieron en el reino protista. Es más, para muchos ni siquiera debería ser considerado un reino el protista, porque hay tantos individuos distintos, tengo algas, tengo protozoarios, tengo algunos homunculatinos, tengo como una diversidad que es muy difícil establecer características. Por ejemplo, en el hábitat hay algunos que son terrestres, hay otros que son acuáticos, a su vez algunos viven en agua salada y otros en agua dulce, algunos son parásitos, algunos son simbiontes, algunos son comensales, algunos son autótrofos, otros son heterótrofos, y otros son autótrofos y heterótrofos a la vez. Entonces se les llama mixótrofos. Algunos se reproducen en forma sexual, otros asexual, y otros se reproducen en forma sexual y asexual. O sea, hay una variedad, de hecho, por ejemplo, hay algunos que son inmóviles, hay otros que son móviles, que se mueven, que pueden desplazarse, pero a su vez algunos lo hacen por cilios, otros lo hacen por flagelos, otros lo hacen por pseudópodos, son como prolongaciones citoplasmáticas, es decir, dentro del mismo reino tenemos como una variedad importante. Al haber tanta diversidad dentro del mismo reino, no es tan fácil establecer grupos taxonómicos definidos, porque repito, al haber tanta diversidad, es difícil clasificarlos. Con el correr de los avances tecnológicos, el avance de la microscopía electrónica, las técnicas bioquímicas, moleculares, las clasificaciones cambiaron. Por ejemplo, había individuos que antes se consideraba que pertenecían al reino Plantae y después se determinó que no, en realidad eran del protista, o que pertenecían al reino Animalia y en realidad eran del protista, o lo mismo con el fungi. Entonces, bueno, es como que han hecho un reino, repito, un grupo, que es todos aquellos individuos que no entraron en otro reino. Pero una característica que tienen en común los individuos de este reino es lo que se llama la endosimbiosis. Algo que ustedes ya vieron cuando vimos células. Vieron que la teoría endosimbiótica la había propuesto Lynn Margulis. Esa teoría nos hablaba, por ejemplo, del origen de ciertas organelas como las mitocondrias y los cloroplastos. Bueno, pero fíjense que acá les menciona endosimbiosis primaria, endosimbiosis secundaria y endosimbiosis terciaria. De hecho, ustedes se acuerdan, en célula, cuando nosotros vimos endosimbiosis, ustedes tenían un recuadrito que decía endosimbiosis secundaria y terciaria en protistas. Bueno, ahora estamos viendo el reino protista y estamos mencionando esto de la endosimbiosis. ¿Alguien se acuerda qué significaba endosimbiosis primaria, secundaria y terciaria? No, Dani. Bueno, ¿nadie se acuerda nada? Bueno, la endosimbiosis primaria era cuando un eucariota ancestral había endocitado a una cianobacteria y, por ejemplo, esa cianobacteria había pasado a formar parte de ese eucariota y se había transformado en su cloroplasma. Es decir, las cianobacterias antes eran bacterias de vida libre, de las procariotas, que fueron fagocitadas por un eucariota y
esa bacteria se transformó en una organela de la célula eucariota. Por ejemplo, la cianobacteria se transformó en un cloroplasto, debido a que hacen fotosíntesis. Cuando nosotros vimos esto de las cianobacterias, en realidad de la endosimbiosis, nosotros les contamos que según la cantidad de membranas, o que la cantidad de membranas que tenía un cloroplasto, nos podía dar un indicio de la cantidad de procesos de endosimbiosis que había tenido. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa una endosimbiosis secundaria? Una eucariota que endocitaba a otra eucariota. ¿Y qué era una terciaria? Un tercer eucariota que fagocitaba a una eucariota que ya tenía una endosimbiosis secundaria. Entonces, en el momento en que les explicamos la endosimbiosis, dijimos que la cantidad de membranas que tenía un cloroplasto, por ejemplo, nos podría dar un indicio de la cantidad de eventos de endosimbiosis que podrían haber ocurrido. Por ejemplo, hay un grupo que ustedes no ven en el protista, pero las algas rojas, el cloroplasto tiene dos membranas, entonces podríamos decir que eso nos da una idea de que ha fagocitado, o mejor dicho, ha endocitado a una cianobacteria. Hay otras algas que, por ejemplo, el cloroplasto tiene 4 membranas. Entonces eso nos da un indicio de que quizás venga de un proceso de endocitosis secundaria. Pero ojo, porque muchos de esas membranas que pueden determinarme a mí qué tipo de endocitosis tienen, pueden haberse reabsorbido. Entonces yo por ahí puedo ver, no sé, un cloroplasto que tiene 2 membranas y en realidad que haya tenido 3 o 4 y que esa tercera o cuarta se haya reabsorbido. Entonces tampoco es como un parámetro tan seguro de decir, bueno, ese 3 seguro viene de tal endocitosis. Pero sí, dentro del mismo grupo de los protistas, yo puedo encontrar individuos que tienen endosimbiosis primaria, otros que tienen endosimbiosis secundaria, otros que tienen endosimbiosis terciaria. Bien, ¿qué es lo que pasa? Dentro del reino protista, esta es la clasificación que ustedes tienen. Y acá me voy a detener un ratito para explicarles algunas cosas. Primero, no todos los grupos que ven ahí los vamos a ver, porque la facultad solamente les pide los que son patógenos para el ser humano. Entonces, no es que todos esos que están ahí nosotros los vamos a ver algunos de los que están ahí. Pero sí me interesaría que viéramos, que fíjense que me menciona algunos, por ejemplo, me menciona Diplomonádida, Parabasalia, Eugulenozoa, Alveolata, Estraminófila, Cercozoa, Radiolaria, Mebozoa, Rodófitas, Clorófitas. Todos estos que tienen en blanco serían todos los grupos que vemos dentro del reino protista. Pero fíjense que acá dice hongos, animales, vegetales. La realidad, chicos, es que estos claramente no pertenecen al reino protista. Son reinos aparte. El reino de los fungi es un reino aparte, el reino animal es un reino aparte, el reino de las plantas es otro reino aparte. Lo que me está mostrando esto son las relaciones filogenéticas. Todos estos son del dominio eucariota. Quiere decir que todos tienen en común un eucariota, un individuo eucariota ancestral. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo acá tengo, les cuento porque ustedes no lo saben, pero las rodófitas son algas y las clorófitas son algas. ¿Qué quiere decir? Que filogenéticamente estas están más cercanas de lo que es al reino vegetal. ¿Sí? De hecho, muchas algas antes se creía que pertenecían al reino Plantae y después se clasificaron en el reino protista. Fíjense que acá tengo cerca los hongos mucilaginosos y están cerca del reino fungi. Entonces esto nos muestra un poco las relaciones filogenéticas que existen. Como les dice acá, antes se pensaba que todos los reinos eucariotas se debía sus orígenes a un protista. Pero el cladismo demostró que las relaciones filogenéticas son un poco más complejas. De hecho, esta idea de que exista endosimbiosis primaria, secundaria, terciaria en los protistas, da una idea de que los protistas no tienen un origen monofilético, sino que más bien son un grupo polifilético y que dentro del mismo reino hay un montón de ancestros distintos. Entonces,
Vamos a ir analizando algunos de estos grupos, los que no vayan, se los voy a indicar, estos no van, para que no los estudien, porque igual ni siquiera están en la teoría. Muchos de estos la facultad, como les digo, antes los tomaba y los dejó de tomar. Empezamos con el primero de los grupos, diplomonádida y parabasálidos. Dentro de los parabasálidos vamos a ver parabasala, dentro de los diplomónadas, adiplomonádas. Van a ver que siempre vamos a ver algunas características en común y después vamos a hacer diferenciaciones cuando las haya. Estos grupos que ustedes están viendo acá, estos dos, estas son sus características en común. Por ejemplo, son heterótrofos, son unicelulares, porque dentro del reino protista, chicos, van a ver que yo tengo uni, pluri, autótrofos, heterótrofos, es decir, tengo, como les dije al principio, una diversidad. Bueno, en este caso, estos que están acá son heterótrofos y son unicelulares. Pueden tener uno o dos núcleos, las células, y tienen dos pares de flagelos. Y otra característica es que son anaeróbicos. ¿Alguien se acuerda que era anaeróbico? Que lo vimos con las bacterias. ¿Qué significaba ser anaeróbico? ¿Era cuando hacía el proceso sin oxígeno? Muy bien, cuando viven en condiciones sin oxígeno, muy bien, eso significa ser anaeróbico. Pero además tenemos otras características que son comunes a estos grupos, como por ejemplo, no tienen sistema de Golgi, tienen mitocondrias que se les llama modificadas, porque son mitocondrias que no tienen ADN, no tienen cadena de transporte de electrones, ni tampoco tienen enzimas del ciclo de Krebs, que son características típicas que tendría una mitocondria. Además, dentro de las características de estos grupos tenemos que pueden ser patógenos, algunos, pueden ser simbiontes o pueden ser de vida libre. Entonces, algunos viven en agua dulce, otros tienen la particularidad de que viven en el tubo digestivo de termitas y cucarachas xilófagas. ¿Qué significa esto? Son animales que se alimentan de la madera. Entonces, algunos de estos individuos viven en el tubo digestivo y lo que hacen es colaborar con estos individuos a que digieran la celulosa de la madera. Entonces mantienen relaciones simbióticas. También hay otros que viven en el sistema digestivo de vacunos y del ser humano. Otra característica es la reproducción asexual. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los tipos de reproducción asexual que hay, vamos a ver algunas a medida que van avanzando los protistas, pero ahí les menciona puntualmente la mitosis cerrada. ¿Qué significa esto de la mitosis cerrada? Es un tipo especial de mitosis, no es la mitosis que ustedes conocen, porque es una mitosis donde la envoltura nuclear o membrana nuclear no se desintegra en el proceso de la mitosis. ¿Se acuerdan que ustedes, cuando tenían las etapas de la mitosis, en la profase se desintegraba la envoltura nuclear? Bueno, en la mitosis cerrada, que es un tipo de reproducción asexual, no hay esa desintegración de la envoltura nuclear. Entonces la envoltura o membrana nuclear siempre permanece formada, diríamos, durante todo el proceso de la mitosis. Ahora, estas son como las características generales de diplomonadia y parabasal. Pero vamos a distinguir algunos patógenos dentro de diplomonadia y algunos dentro de parabasal. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, miren, les muestro como para que tengan una idea. En el caso de diplomónada, vamos a ver
un ejemplo que es patógeno, que en realidad es un parásito, que es el que ustedes tienen ahí. Dentro de diplomónada, ustedes tienen la Yardia intestinal. Tiene dos núcleos, acuérdense que les dije que podían tener uno o dos, tiene dos núcleos, y miren, tiene muchos flagelos. ¿Nos ven a los flagelos? Esto es microscópico, por más que acá esté agrandado, esto no se ve con los ojos, no se ve a simple vista. La Yardia intestinalis es un parásito frecuente en el intestino de los mamíferos. No solamente nuestro, sino de los mamíferos en general. ¿Qué causa una enfermedad que se llama yardasis, que produce diarrea? ¿Cómo me contraigo la yardia intestinal? Por tomar agua o algún vegetal que tenga esta yardia, porque esta yardia la encuentro en el agua. ¿Y cómo llegó la yardia al agua? Bueno, porque ese agua ha tomado contacto con la materia fecal de alguien que tenía la yardia. Entonces, la yardasis es una enfermedad que como síntoma típico tiene la diarrea y en este caso pertenece a diplomónada. Miren, acá tienen un poquito, fíjense, los flagelos en la yardia, ¿sí? ¿Y cómo sería? ¿Cómo se contagia un humano de yardasis o de yardia intestinal? Bueno, ese humano ha tomado agua o ha bebido o comido algún vegetal que ha tomado contacto con agua que tiene a la yardia en forma de quiste. Entonces, cuando ha tomado el agua o ha consumido el alimento, ha ingerido los quistes de la yardasis. Ha llegado a su intestino y otra vez, obviamente esta yardasis en el intestino se desquista, es decir, sale de su quiste. Fíjense que acá les hemos mostrado, esta es la yardia con los flagelos, este es el quiste, acá se está multiplicando la yardia y puede volver a formar quiste. Entonces, ¿qué ha pasado? Este humano que tiene la yardia en su intestino, ahora como parásito, puede defecar y en sus heces elimina otra vez quistes de yardia. Entonces, si esas heces toman contacto con agua o alimento, va a contagiar otra vez a otro humano. Entonces, la yardasis, el síntoma típico es la diarrea. De hecho, es muy común, ¿saben en quién? En los perros y en los gatos. Cuando uno habla de parásitos, no se imaginen el gusanito siempre. El gusanito, que ese lo vamos a ver después en Reino Animales. Pero hay parásitos que son microscópicos, que uno no los ve, y que pueden estar. De hecho, cuando los animales tienen diarrea, generalmente es causado por una yardasis, porque se contagia muy fácil. Como se contagia por el agua, por las heces, y vieron que los animales por ahí huelen las heces y eso, se pueden contaminar. Entonces, vienen yardicidas, que son pastillas que se les dan, en este caso a los animales, para que eliminen la yardia. ¿Por dónde la va a eliminar? Por la materia fecal. Entonces, lo que uno tiene que evitar es que la materia fecal tome contacto con el agua, claramente, ¿sí? Porque ahí es donde contamina el agua o contamina los vegetales que uno puede llegar a ingerir. Lo que produce es diarrea. Repito, pertenece a diplomona. Vamos con los parabasales. Dentro de este grupo, incluimos a tricomonas. Tricomonas produce generalmente infecciones urogenitales e intestinales. Y vamos a ver a Tricomona vaginalis. Si se llama vaginalis, claramente quiere decir que es un habitante frecuente de la vagina de la mujer. Tricomona es un oportunista. ¿Qué quiere decir? Cuando por alguna condición la acidez de la vagina de la mujer cambia, Tricomona aprovecha y coloniza e infecta la vagina. ¿Cómo puede cambiar la acidez de la vagina? Y por ejemplo, porque esa mujer está tomando antibiótico, o porque está estresada, o bueno, hay muchos factores que pueden hacer que el pH vaginal cambie, y de esa manera Tricomona aproveche y colonice la cubierta vaginal. Esto, chicos, es más frecuente de lo que ustedes creen. La tricomona, o la tricomoniasis, mejor dicho,
se transmite por contacto sexual. Es decir, yo se lo puedo contagiar a otra mujer o a otro hombre, porque como está en la vagina, eso se puede contagiar a un hombre o a una mujer. La mayoría de las veces, en el 70% de los casos, no provoca síntomas. Es decir, muchos de nosotros podemos tener tricomoniasis y no saberlo, porque no produce síntomas. En caso que provoca síntomas, o que produce, da síntomas como muy parecidos a enrojecimiento, picazón, ardor, inflamación. Es decir, por ahí dicen, hay una infección urinaria. La infección urinaria puede ser bacteriana o puede ser por otras cosas, puede ser por un hongo o puede ser por tricomona. Entonces los síntomas que da son muy parecidos, es decir, ardor, inflamación, dolor al orinar o ardor al orinar, enrojecimiento, picazón. En este caso, tricomona tiene flagelos, miren, ahí están los flagelitos. Y, además de flagelos, se puede desplazar por ondulación de su membrana, llegar a la vagina y empezar a ascender por el tracto urinario y por el tracto reproductor. Entonces, de esa manera, por eso decimos que es urogenital, porque va infectando el aparato urinario y el aparato reproductor. Como les digo, es muy frecuente que exista y la mayoría de las veces no provoca síntomas, pero sí se lo puedo contagiar a otra mujer o a otro hombre, y ese hombre o esa mujer contagiárselo a otro, y así sucesivamente. Entonces, tricomona pertenece a los parabasánicos, y la Giardia intestinalis pertenece a diplomona. ¿Alguna duda hasta acá? No, Dani. Bien, acá tenemos a tricomona, miren, ahí está el flagelo, y acá está un poco explicándoles esto de que el hombre se lo puede contagiar a la mujer se lo puede contagiar, el hombre se lo puede contagiar a otro hombre, la mujer a otra mujer, es decir, bueno, en este caso, fíjense que acá lo que estamos viendo es que se está multiplicando por fisión binaria, es decir, tricomona se multiplica por fisión binaria y obviamente siguen ascendiendo por la vagina y van a la uretra, infectan el aparato urinario y el aparato reproductor. Segundo grupo, Euglenozoa. Dentro de Euglenozoa tenemos los cinetoplástidos y los euglénidos. Fíjense que acá les hemos marcado que estos no entran, o sea, la facultad no se los toma, no van. Vamos a concentrarnos en los cinetoplástidos. Y ya van a ver por qué se les llama cinetoplástidos. ¿Qué características tienen en general Euglenozoa? Bueno, tienen características que son propias del grupo y después vamos a distinguir algunas características que son propias de los cinetoplástidos. Empezamos con las características de los euglenoszoa. Primero, pueden ser autótrofos fotosintéticos, pueden ser parásitos, o pueden ser heterótrofos, unicelulares y predadores. O sea, fíjense la diversidad dentro de un mismo grupo que hay. ¿Qué otra característica tiene? Dentro de sus flagelos aparece como un bastón helicoidal, en forma de helicoidal, que todavía no se sabe muy bien cuál es la función, pero está, y me permite caracterizar al grupo. Por fuera de su membrana tengo una película proteica que le da cierta protección también al individuo, y otra característica es que tienen mitocondrias con crestas discoides. ¿Qué quiere decir esto? Para que se den una idea de lo que es una cresta discoide, como una pelota de ping-pong, más o menos así. Dentro de este grupo nosotros nos vamos a concentrar en los cinetoplástidos. ¿Por qué se llaman cinetoplástidos? Se llaman cinetoplástidos, perdón, porque tienen una estructura que se llama cinetoplasto. ¿Qué es el cinetoplasto? Mire, antes de que les explique qué es el cinetoplasto, le cuento una característica de los cinetoplastos. Estos tienen una gran mitocondria tubular que abarca toda la célula. Esto que tienen acá, que se ve como rosadito, es la mitocondria. Me van a decir, ¿qué? Sí. Esto que tienen acá es la mitocondria.
Por eso, acá les hemos puesto una sola mitocondria tubular que abarca toda la célula. Dentro de esa mitocondria voy a encontrar el cinetoplasto, que, fíjense que ahí se los marca, que es ADN extracromosómico, que está unido a proteínas y que se encuentra dentro de la mitocondria. Entonces se les llama cinetoplásticos a estos porque tienen un cinetoplasto. La mayoría son parásitos, pero también hay algunos que viven en forma libre, que son de vida libre, ya sea en agua dulce o en agua de mar. Pueden tener uno o dos flagelos, pero hay una particularidad con los flagelos. Miren, este flagelo que ustedes tienen acá, fíjense que acá les marca pliegue, flagelo. Uno de los flagelos generalmente se une a la membrana del individuo y le da a la membrana ese aspecto de ondulado. Entonces, por eso acá dice forma una membrana ondulatoria. Es decir, el flagelo se une al cuerpo del individuo y le da al individuo un aspecto de ondulado. Y se pueden reproducir en forma sexual y en forma asexual. En forma asexual, por fisión binaria. ¿Qué se reproducía por fisión binaria que también vimos? A ver si se acuerdan. ¿Quiénes se reproducían también por fisión Los binaria? virus, ¿no? A ver, piensen, ¿los virus son los que hacen ciclo lítico o Las lisosoma? bacterias. Muy bien, las bacterias. Las bacterias también se reproducen por fisión binaria. Bueno, este también, en forma asexual. Pero también se puede reproducir en forma sexual por singamia. La singamia es la unión de dos gametas haploides para formar un individuo diploide. Es decir, es lo mismo que decir fecundación. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos nosotros. Dentro de este grupo de los cinetoplástidos, vamos a ver tres ejemplos que son muy importantes. Son distintos, pero que son muy importantes. El primero de los ejemplos es la leishmania, causante de la leishmaniosis o leishmaniasis. ¿Cómo contraigo la leishmania? ¿Cómo la voy a contraer? Por la picadura de un mosquito del género Plebotomus, es un género que habita más que todo en África, o Lutzomia en América. Entonces el mosquito me pica, el mosquito contiene a este individuo que ustedes ven ahí, que es la leishmania, en sus glándulas salivales, y cuando el mosquito me pica, me introduce la leishmania, que es la imagen que ustedes tienen ahí. Principalmente puede afectar la piel, produce úlceras en la piel. El problema es que generalmente puede producir cuadros mucho más graves, porque puede producir inflamación en el hígado y afecta el sistema inmune. ¿Por qué? Porque la leishmania generalmente se reproduce dentro de las células de nuestro sistema inmune. Entonces, la leishmania puede ser mortal. Entonces, el mosquito no tiene nada que ver. En este caso, quien tiene la culpa es la leishmania, que es este que ven acá, que como dijimos recién, pertenece a los cinetoplastos. Fíjense que ahí se les ve el flagelito y tienen como esta forma más alargada. Este es uno de los que encontramos dentro de los cinetoplásticos. El segundo es el grupo de los tripanosomas. Pero vamos a hacer dos distinciones. Por un lado vamos a hablar de Trypanosoma brucei y Trypanosoma rhodesiens, que causan una enfermedad que se llama enfermedad africana del sueño. ¿Por qué se llama africana? Porque la manera de contraer la enfermedad es por medio de una mosca que se encuentra en África, que se llama mosca tsetse. Es una mosca que es hematófaga,
cuando pica, produce, cuando muerde diríamos, produce o introduce el Trypanosoma brucei y el Trypanosoma rhodesiens, que es lo que tienen acá, causándome la enfermedad africana del sueño. En un principio la enfermedad aparece como una fiebre, cansancio, pero después, con el correr, con el avance de la enfermedad, ¿por qué se le llama enfermedad africana del sueño? Porque empieza a manifestarse alteraciones del sueño. Entonces, por ejemplo, la persona de día se queda dormido en cualquier lado y en forma permanente, y de noche no puede dormir. O es una persona que se duerme todo el tiempo. Bueno, es causada en este caso por estos tripanosomas. Repito, esto es algo que puede pasar en África porque la mosca es una mosca que está en África. Entonces, ni acá, ni acá, la culpa la tiene ni el mosquito ni la mosca, sino que el causante es, en este caso, Trypanosoma brucei o rhodesiens, y acá la leishmania. Y después vamos a ver otro que es más mendocino, más conocido, más argentino, les diría, que es el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, conocido como mal de Chagas. En este caso, ¿quién es el vector? ¿Cómo me puedo contagiar de Chagas? Es de la vinchuca. Muy bien, la vinchuca. Es decir, en este caso no es ni una mosca ni un mosquito, sino la hermosa de las vinchucas. Las vinchucas son insectos hematófagos, quiere decir que muerden y chupan sangre. No existe un solo tipo de vinchuca, hay 4 tipos: Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata y Panstronchilus megistus. La más conocida es la Triatoma infestans, que es la que nosotros generalmente vemos, y de hecho Mendoza es zona de vinchuca. La vinchuca, como les digo, no tiene la culpa. En realidad, quien causa el mal de Chagas es el Trypanosoma cruzi. El mal de Chagas cursa como 2 etapas. Puede cursar como una etapa aguda, generalmente es poco frecuente, que se produce a los pocos días de que la persona se contagia, o mejor dicho, le pica la vinchuca, y una parte crónica que, en ese caso, la parte crónica aparece con los años y afecta el sistema digestivo, produciendo hepatomegalia, es decir, un agrandamiento en el hígado, cardiomegalia, produce un agrandamiento en el corazón, y también afecta el sistema nervioso periférico. Entonces, en este caso, el mal de Chagas no solamente se puede contraer por la picadura de una vinchuca, también pasa por vía placentaria, es decir, de una madre a su hijo, y por transfusiones sanguíneas. Obviamente la más común es por medio de la vinchuca. Y la más común es gracias a que la vinchuca esté infectada y me muero. La vinchuca, no todas están infectadas. El problema es que yo, por fuera, no puedo determinar si veo una vinchuca, si está infectada o no. La vinchuca es un insecto hematófago que está muy relacionado con zonas rurales, con zonas donde hay adobe, con zonas que la vinchuca elige como escondites para estar, por ejemplo, no sé, agujeros que puedo ver en la pared, o si el techo es de caña, en los agujeros de la caña, o no sé si han visto, por ejemplo, no sé cómo se llaman, porque es malísima para todo lo que sea electricidad, pero ¿vieron dónde van los enchufes? Que hay como un hueco en la pared, que hay cables, también se pueden meter ahí. Entonces, la vinchuca es un insecto que generalmente anda de noche. Entonces, cuando pica, pica de noche. Muchas veces ni la gente se entera que lo pica una vinchuca, porque muchas veces se confunde con una picadura de mosquito, y la gente ni se entera que fue picado por una vinchuca. Entonces, por eso siempre hay que tener cuidado con los lugares a donde la vinchuca puede estar, como por ejemplo, huecos en la pared, por ejemplo, si tengo en la casa de adobe, o si hay caña, o donde van los botones de la luz, que son lugares donde la vinchuca puede estar. Y yo no la veo, porque encima ya les voy a mostrar una foto, es como de color oscura, entonces sale de noche,
generalmente nosotros de noche estamos durmiendo, y es un insecto que pica generalmente de noche. El problema no es cuando la vinchuca pica, el problema es cuando la vinchuca defeca, porque la vinchuca chupa la sangre, porque es hematófago, vive de nuestra sangre, de la sangre de una rata, de la sangre de un gato, porque la vinchuca no solamente se alimenta de nuestra sangre, es decir, la vinchuca se alimenta de la sangre en general de varios animales distintos. El problema es que cuando la vinchuca está llena, defeca. Y en las heces de la vinchuca va el trypanosoma. Entonces, por el agujerito que la vinchuca dejó cuando nos mordió, puede entrar el trypanosoma. Y también, como a nosotros nos pica, generalmente nos rascamos y lesionamos más la piel, entonces mejor, porque puede entrar el trypanosoma mucho mejor. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Porque tanto para la leishmania como para trypanosoma, yo tengo distintos como ciclos de vida o distintas formas de vida. Miren, ahí les digo, que les quiero decir en qué página está. Esperen un minutito. Que les quiero decir en qué página del cuadernillo está, que les quiero mostrar para que vean. Porque tanto la leishmania como el trypanosoma tienen como distintas formas de vida. Esperen un minuto. Ya les digo. Espérenme. A ver. En la página número 6 del cuadernillo, ustedes van a encontrar que dice formas celulares de trypanosoma. Y ahí me dice amastigote, promastigote, epimastigote, tripomastigote. Son formas de vida del trypanosoma. Fíjense que, por ejemplo, el amastigote es más redondito, más esférico, y casi que el flagelo no se ve. El promastigote tiene un flagelo largo y más ovalado. Fíjense que tanto epimastigote como tripomastigote tienen una forma más como alargadita y también tienen un flagelo largo. Bueno, fíjense que son las distintas formas celulares que puede tener tanto trypanosoma como leishmania. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque vamos a analizar qué es lo que ocurre dentro de la vinchuca y qué es lo que ocurre dentro nuestro. Porque trypanosoma, siempre hablamos de trypanosoma cruzi, obviamente, estamos hablando del mal de Chagas, tiene como distintos tipos de reproducción. Vamos a empezar primero con lo que pasa dentro de la vinchuca. ¿Cómo se contagia una vinchuca de mal de Chagas o de trypanosoma? ¿Cómo adquiere el trypanosoma? ¿De dónde lo adquirirá? Porque no nacen con el trypanosoma las vinchucas, por eso les dije yo, algunas están infectadas y otras no. El problema es que yo no sé a simple vista cuál es la infectada y cuál no. ¿Cómo se De los contagiará? besos de otra. Básicamente, la vinchuca se infecta chupando la sangre de un individuo que tenía mal de Chagas. Puede ser un humano, puede ser un gato, puede ser una rata. Es decir, la vinchuca chupa la sangre de ese individuo y ingiere tripomastigote, que es un estadio del trypanosoma. Una vez que están dentro de la vinchuca, ese tripomastigote en el intestino medio de la vinchuca se convierte en epimastigote. El epimastigote es más móvil y tiene el flagelo mucho más ancho. Dentro del intestino medio de la vinchuca se multiplica, hace sucesivas mitosis y se multiplica. Y una vez que se multiplicó, se dirige al intestino posterior de la vinchuca y se convierte otra vez en tripomastigote metacíclico. En ese estado es como ingresa a nuestro organismo. Sigue dentro de la vinchuca, como les dije, está en el intestino de la vinchuca, entonces la vinchuca pica a este humano, hace un agujerito, defeca
y los tripomastigotes metacíclicos entran al cuerpo humano. También pueden entrar por la conjuntiva del ojo, es decir, no solamente pueden entrar por una mordedura de la vinchuca, por la herida que deja, sino también que puede entrar por la conjuntiva del ojo. Entonces, los tripomastigotes metacíclicos entran al cuerpo humano de esta manera. ¿Se entiende esta primera parte de lo que pasa dentro de la vinchuca? Sí. Bien. Sí, Dani. Vamos a ver qué pasa entonces dentro nuestro. Ingresó el tripomastigote metacíclico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a penetrar en las células a donde se produjo la lesión de la mordedura y se convierte en amastigote. Y en estado de amastigote, dentro de las células, empieza a multiplicarse por fisión binaria. Se multiplica. En este caso, por fisión binaria. Esos amastigotes se vuelven a transformar en tripomastigotes, rompen la célula y entran en el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Tripomastigote, miren la formita, miren el flagelito, en el torrente sanguíneo. También puede ocurrir que esos tripomastigotes infecten otras células más, se vuelvan a convertir en amastigotes, se vuelvan a multiplicar y otra vez vuelvan a producir tripomastigotes y así sucesivamente. Entonces, una persona, chicos, que tiene mal de Chagas toda la vida. No tiene cura el mal de Chagas. El problema de las personas que tienen mal de Chagas, más allá de que se tienen que controlar toda su vida, porque afecta su sistema digestivo, su corazón, sobre todo el corazón, su sistema nervioso, es que se transmite por vía placentaria. Entonces, sus hijos pueden nacer, tienen una alta probabilidad de nacer con mal de Chagas también, porque no tiene cura. Como les dije, la culpa no la tiene la vinchuca, la tiene el tripanosoma. Lo que hace la vinchuca es chupar sangre y ser un hematófago como lo hace un mosquito. Entonces, y ustedes me podrían decir, bueno, Dani, ¿cómo hago? Y la realidad es que lo que hay que hacer es evitar que se acumulen vinchucas. Pero Mendoza es una zona de vinchucas. Hay vinchucas en Mendoza. Entonces, también están en el área de La Rioja, de todo lo que es el norte, también encuentro vinchucas. Pero repito, no todas las vinchucas están infectadas con tripanosoma. El tema es que a simple vista yo no puedo determinar si esa vinchuca está infectada o no con tripanosoma. Por ahí me pica, no está infectada, no pasa nada. Es como una picadura más que se me puede inflamar, me puede poner colorado, me puede picar, me puede doler, pero no tiene otra complicación. El tema es si estaba infectada con tripanosoma. Hay mucha gente que se entera muchos años después de su vida que tenía mal de Chagas, es decir, no sé, hay gente que, no sé, en determinada edad dice, ay, tengo problemas cardíacos, lo tengo agrandado al corazón. Se hace el análisis y mira que tiene Chagas. Porque en forma crónica puede aparecer muchos años después los síntomas. Entonces, no todas las vinchucas están infectadas, no sé cuál está infectado o no. Entonces, cuando a alguien le pica una vinchuca, sea un niño, sea un adulto, sea lo que sea, hay que agarrar la vinchuca en un frasco, en lo posible viva, ¿sí? Con una bolsa o en algo, y llevarla a analizar. En el hospital de Encinas, que es el hospital de infectología que tenemos acá en Mendoza, uno lleva la vinchuca y te dice si tiene o no tripanosoma. Entonces, según si tiene o no, es el tratamiento que te hace. Si ustedes no logran ver la vinchuca, es muy difícil determinar si tienen o no mal de Chagas. Entonces, bueno, estas cosas no solamente sirven para un ingreso, sirven para la vida. Porque... Dani, te hago una pregunta. Lo que quieras. ¿Y si ellos van al hospital y se hacen el estudio de si tienen mal de Chaga o no? También le puede dar el resultado. Pero ya tiene que estar en la sangre. ¿Entendés? Para y eso que más yo o lo menos, encuentre. si te pica una
depende de la vinchuca cuánto tiempo tarde. O sea, te repito, puede aparecer en años, pero no es que siempre hay un periodo fijo de cuándo aparecen los síntomas. Ah, No ¿se es que puede siempre es una... manifestar o no? No, sí se manifiesta, pero no siempre en la misma cantidad de años. O sea, no es que siempre es al año, o a los 2 años, o a los 3 años. Es dependiendo, pero sí, si vos te haces un análisis de sangre, puedes determinar si tenés mal de Chagas o no. ¿Sí? Ahí sí. De hecho, existen, también en el mismo Lencinas hacen para toxoplasmosis, para mal de Chagas, para todas estas enfermedades infecciosas, pero la idea es que uno evite la vinchuca, ¿sí? Que trate de mantener, generalmente la vinchuca se asocia, como le digo, a lugares rurales o a lugares que están hechos de adobe, les encanta el adobe a la vinchuca. Entonces se hacen como guaridas, como lugares donde se esconden y uno no los ve y de noche aparecen. Entonces, si ustedes buscan en internet, ahora les voy a mostrar cómo es la vinchuca, porque no, ¿alguna vez han visto una vinchuca en la vida real? Sí. No, Dani. ¿No? Bueno, ahora les voy a mostrar para que vean cómo es una vinchuca, que es la que nosotros vemos normalmente acá, porque no vemos todas las vinchucas. Ven que les voy a mostrar la Triatoma infestans. Lo bueno es que no es tan chiquita, entonces se ve por ahí. Ahora esperen que les comparto y les... Porque está bueno saber cómo es, por precaución, está bueno saber cómo es, porque por ahí uno no sabe ni lo que es. Y somos, repito, zona de vinchuca. Espérenme que ahí se comparte y lo ven. ¿Están viendo acá? Ay, Dani, si yo ya le tengo miedo a los cascarudos, veo eso y salgo corriendo. Bueno, eso es una vinchuca. Puntualmente, esa es la Triatoma infestans. ¿Vieron en la boquita eso? Se llama aparato suctor, porque es donde chupa la sangre. Esto, que tiene así de colores, esto así, es típica de la Triatoma infestans. ¿Sí? Típica. Entonces, lo bueno que tiene la vinchuca, chicas, es que nosotros la vemos. Por eso siempre hay que estar atento, en Mendoza sobre todo, porque es vinchuca. La limpieza, si hay algún hueco en la pared, si hay alguna rendija entre, por ejemplo, vieron que por ahí queda agujeritos entre una baldosa y la otra, y como agujeritos, porque por ahí pegaron mal las baldosas, bueno, en todos esos lugares se pueden meter. Y cuanto más nos vamos al pedemonte, más. Entonces, esta es la vinchuca. Yo la miro así, no sé si está infectada o no. No les puedo decir si está infectada o no. No se sabe. Pero lo que tengo que hacer es agarrarla, capturarla y llevarla al hospital a que la analice. ¿Sí? Si ustedes se fijan, muchas veces cuando pica, les quiero mostrar, porque muchas veces si alguien es alérgico al mosquito aparece el mismo síntoma. También tienen distintos tamaños, va como creciendo de tamaño la vinchuca. Entonces cuando son muy chiquitas no se ven, pero a medida que son más grandes sí se ven. Entonces, bueno, cuanto mejor la podamos ver, ahora les voy a buscar una de cómo se ve en una picadura, pero es muy parecida a la de un mosquito, es decir, puede entrar por la conjuntiva del ojo y aparece como el ojo inflamado, o también puede picar en la piel y aparecer como una roncha, como una picadura. A mí una vez me hicieron el análisis ese para saber si tenía. ¿Y te dio negativo? Ajá, negativo. Me lo habían hecho porque tenía un bloqueo en el corazón, algo así salía, y por eso era para ver si me había picado Bueno, una ¿viste? vinchuca. Y la realidad es que mucha gente, ¿por qué te lo hicieron? Porque la verdad es que mucha gente no sabe que lo tiene. Mucha gente la picó cuando tenía 2 años y ni se enteró. Entonces, bueno, está bueno que uno se haga mucho. Ahora, sobre todo acá siempre te preguntan, ¿dónde viviste? ¿Vivís en una zona rural? ¿Alguna vez has estado en contacto con vinchuca? Porque justamente puede pasar que, sobre todo en esta zona, piquen. Claro, por eso, porque yo vivo en una zona rural. ¿Y alguna vez has visto alguna? Sí, un montón de veces. Bueno, no me deja mentir entonces que son así. Pero viste que
cuando uno las ve, la realidad es que no sé si alguna vez las has visto de cerca, es muy difícil determinar, o sea, no se puede a simple vista determinar si está infectada o no. Solo lo que uno tiene que tratar de hacer es eliminarla, básicamente. Evitar que o sea, se van a poner en lugares oscuros, se van a poner en lugares que sean, que puedan cobijar. Imagínense que no van a estar la luz del día. Aparecen en la noche, si son oscuras. Exactamente, aparecen en la noche. Porque justamente pican de noche, por esa razón. Está también relacionada con en los ambientes donde hay conejos, roedores, gallinas, en esos lugares también suele haber bastante vinchuca, porque la vinchuca no es tonta. Dice, tengo conejo, tengo gallina, tengo que saber cómo me alimento, porque no se alimenta solamente de nuestra sangre, se alimenta de la sangre de otros animales también. Entonces buscan grietas, buscan rajaduras en las paredes para quedarse ahí, y obviamente si tiene muchos animales cerca, mejor, porque si no puede picar un humano, puede picar un animal. Entonces obviamente también quiere alimentarse de la vinchuca. Pero repito, no todas las vinchucas están infectadas. Unas sí, otras no. El tema es que no puedo distinguir cuál está infectada y cuál no. ¿Se entendió? Mucha información. ¿Aprendieron algo nuevo sobre las vinchucas? Antes era con las bacterias. Y ahora le tengo miedo. Bueno, no era para Ahora me que... siento cheto, Dani. Nunca he visto una de esas cosas. Pero es que depende, ¿sabes qué? También de dónde vivas, porque las vinchucas obviamente no van a vivir cerca de donde no tienen para comer. Como te digo, generalmente se da en lugares más donde son rurales, donde tienen tierra, donde tienen campo y se pueden esconder. Fíjate que si vos ves, claramente la vas a matar. O en lugares, el adobe, por ejemplo, las casas de adobe les encantan para meterse ahí. Y donde hay animales, porque como se pueden alimentar también de la sangre de los animales, gallinas, conejos y esas cosas así, obviamente ahí también es son lugares donde puede haber vinchucas. Entonces lo importante no es asustarse, es conocer. Veo una, o la mato si no me ha picado, y si me picó la agarro y la llevo a analizar. Puede que no esté infectada, no es que sí o sí va a estar infectada. Puede que no esté, directamente me picó y no pasa nada. Me va a inflamar, me va a picar, pero no tiene ningún tipo de gravedad. Si obviamente no está infectada. Bien, ¿alguna duda de lo que hemos visto? No, Dani. No, Dani. Bueno, entonces, hemos llegado, como les dije, a Eugenozoa. Puntualmente llegamos hasta los cinetoplástidos completos, que son, vimos el tripanozoa. Les voy a pedir, por favor, que para mañana tenemos bastante tiempo de clases, lean Protista, si no lo han podido leer completo, y lean Fungi y Plantae. Las dos cosas, ¿sí? Porque probablemente terminemos Protista, porque nos queda muy poquito, y empecemos con Fungi y Plantae, que también es una unidad muy corta. Así que les pido, porfa, que para mañana se lean esas unidades, así es más fácil también, porque se van ubicando dónde están las imágenes o cosas así, y obviamente para ver si surge alguna duda de lo que hemos visto. ¿Estamos? Bueno, Sí, Dani. nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde y no se ataquen. Estamos simplemente aprendiendo. Ahora van a ir a buscar por los agujeros de la casa a ver si hay vinchucas. Chao, que tengan una hermosa tarde. Chao, Dani. Nos vemos. Chao, Dani, Chao, chao. nos vemos. Chao, Chao, chao. Dani. Que descansen. Chao, chao. Hasta mañana.